No era un hombre de muchas palabras. Sus ojos, marcados por arrugas profundas como surcos de un campo bien trabajado, hablaban más que su boca. Vestía siempre la misma camisa desgastada, remendada con hilos gruesos, y un sombrero que ya había visto más temporadas que muchos hombres. A sus espaldas cargaba el peso de los años, sí, pero no de los rencores. Había enterrado sus batallas hace mucho tiempo, no en el polvo del cementerio, sino en el silencio sagrado de la oración. Cada mañana, antes de que el sol tocara la tierra con su primer rayo, Elías se arrodillaba junto a la puerta trasera del rancho, donde una pequeña cruz de madera marcaba la tumba de su hermano menor, Samuel. Allí, con la voz ronca pero firme, leía un pasaje de la Biblia. Ese día, era Isaías 40 horas y 31 minutos, los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Samuel, murmuró, acariciando la madera con ternura, hoy el viento trae algo que huele a tormenta. No de lluvia, hermano. De decisiones. Dentro de la casa, una tetera silbaba suavemente sobre la estufa de hierro. El aroma del café casero se mezclaba con el olor a cuero viejo y tierra seca. En la pared, colgaba un cinturón vacío, sin revólver. Lo había dejado allí hacía 20 años, la noche en que juró a Dios que nunca más alzaría la mano en ira. No por miedo, sino por amor. Porque había aprendido que la verdadera justicia no nace del plomo, sino del perdón. Afuera, un jinete se acercaba. Elías lo sintió antes de verlo, el crujido de la cerradura sobre la grava, el jadeo cansado del caballo. No se movió. Solo cerró los ojos un instante, como si preparara su alma para lo que vendría. Viejo! Gritó una voz joven, impaciente, desde la veranda. ¿Tienes agua para un forastero? Elías se levantó despacio, con la dignidad de quien ha caminado por valles de sombra y ha salido intacto. Abrió la puerta y allí estaba, un muchacho de no más de 25 años, con el ceño fruncido, el revólver al cinto y una mirada que intentaba parecer dura, pero que temblaba por dentro. El pozo está al fondo, dijo Elías, con calma. Sirve lo que necesites. Y si tienes hambre, hay pan en la mesa. El joven lo miró de arriba abajo, como si midiera su valor en monedas oxidadas. ¿Y si no quiero pan? ¿Y si quiero respuestas? Elías sonrió, una sonrisa suave, como la luz de una vela en la oscuridad. Las respuestas no se piden, hijo. Se buscan. Y a veces, Dios las esconde en el silencio. El forastero frunció el labio, incómodo. No estaba acostumbrado a que alguien no le temiera. No sabía que aquel viejo, con sus manos ásperas y su voz tranquila, había sido en otro tiempo el hombre al que hasta los jueces corruptos evitaban nombrar. No sabía que, en los días en que la ley era escrita con sangre, Elías había sido la voz que decía, basta. Pero eso ya no importaba. Ahora, Elías solo quería vivir en paz, servir, orar, recordar. Y esperar. ¿Por qué me miras así?, preguntó el joven, inquieto. Porque veo a alguien que está perdido, respondió Elías, sin juicio, solo compasión. Y los perdidos siempre llegan a la puerta equivocada, hasta que encuentran la correcta. El viento sopló más fuerte, levantando un remolino de polvo entre ellos. El joven bajó la vista, como si las palabras del viejo hubieran tocado una herida que ni él sabía que tenía. Mi nombre es Mateo, dijo, casi en un susurro. Bienvenido, Mateo, dijo Elías, abriendo la puerta más ancha. Aquí no hay enemigos. Solo almas que necesitan descanso. Y en ese momento, mientras el sol se hundía del todo y las primeras estrellas titilaban en el cielo, algo en el corazón de Mateo se agitó. No era miedo. Era esperanza, la clase de esperanza que duele al nacer, porque nace de la verdad. ¿Por qué me recibiste así?, preguntó Mateo de pronto, la voz más ronca de lo que pretendía. No soy buen hombre. He hecho cosas que no se lavan con agua. Elías no levantó la vista. Solo dejó que el silencio hablara un momento, como si le diera tiempo al muchacho para escuchar el eco de sus propias palabras. Dios no espera que seas bueno, hijo, dijo al fin, con una calma que parecía venir de otro tiempo. Solo espera que quieras ser mejor. Mateo apretó los puños sobre sus rodillas. Quería reírse, burlarse, salir corriendo.
Pero algo lo clavaba allí, como si las raíces de ese rancho hubieran crecido alrededor de sus botas sin que se diera cuenta. La gente de esta ciudad te mira como si fuera santo, murmuró. Pero yo he visto santos. Y también he visto cómo los rompen. No soy santo, respondió Elías, sonriendo con tristeza. Solo soy un hombre que aprendió a escuchar. Y a veces, escuchar es lo más peligroso que uno puede hacer. ¿Peligroso? Sí. Porque cuando escuchas de verdad, ya no puedes fingir que no sabes. Y entonces, tienes que elegir. Fuera, un coyote aulló en la distancia. Mateo miró por la ventana. Las luces de la ciudad, pequeñas, titilantes, parecían estrellas caídas. Nunca había pensado en un lugar así, donde la gente se saludaba sin miedo, donde los niños jugaban hasta el anochecer sin que nadie les gritara que volvieran. ¿Por qué vives solo?, preguntó, casi sin querer. Elías dejó la taza sobre la mesa y se levantó. Caminó hasta un rincón de la habitación, donde una vieja Biblia descansaba sobre un estante de madera. La abrió con manos temblorosas, no por la edad, sino por la emoción. No siempre estuve solo, dijo, la voz quebrada. Tuve un hermano. Samuel. Era más joven que yo, pero más sabio. Soñaba con construir una escuela aquí, para que los niños aprendieran no solo a leer, sino a amar. Pero, vino la fiebre. Y se lo llevó en 3 días. Mateo bajó la mirada. No sabía qué decir. Nunca había sido bueno con el dolor ajeno. Después de eso, continuó Elías, vendí todo lo que tenía en la ciudad. Compré este rancho con lo último que me quedaba. No para esconderme, sino para sembrar. Cada viajero que paso por aquí, cada alma cansada que descansa bajo este techo, es una semilla. Y aunque no vea el fruto, confío en que Dios lo hará crecer. ¿Y nunca te has arrepentido? Cada día, susurró Elías. Pero cada noche, al rezar, recuerdo que el arrepentimiento no es debilidad. Es el primer paso hacia la luz. Mateo se levantó y caminó hasta la puerta. Afuera, la luna bañaba el patio en plata. En un rincón, una mujer mayor con un vestido sencillo regaba unas hierbas medicinales. Más allá, un hombre reparaba una cerca, silbando una melodía antigua. Nadie corría. Nadie gritaba. Solo, vivían. Mañana, dijo Elías desde atrás, iré al pueblo. Si quieres, puedes acompañarme. Tal vez allí encuentres lo que buscas. ¿Y si no busco nada? Entonces, dijo Elías, poniéndole una mano en el hombro con una ternura que sorprendió al joven, tal vez sea el momento de que algo te busque a ti. Al día siguiente, al amanecer, partieron a caballo. El camino era polvoriento, pero lleno de vida, pájaros cantaban en los mezquites, liebres cruzaban entre los matorrales, y el aire olía a salvia y esperanza. Al llegar al pueblo, Mateo vio algo que no esperaba, una pequeña iglesia de adobe, con un campanario torcido pero firme, rodeada de huertos y risas. ¿Tú construiste esto?, preguntó, incrédulo. No. La comunidad lo hizo. Yo solo planté la primera semilla. Dentro de la iglesia, una anciana preparaba pan para la cena comunitaria. Al ver a Elías, sus ojos se iluminaron. Elías. Gracias a Dios que viniste, dijo, abrazándolo como a un hijo. Los niños preguntaban por ti. ¿Niños? Sí, respondió ella, señalando una puerta lateral. Desde que Samuel, bueno, desde entonces, Elías nos enseña los domingos. Dice que la fe no se hereda, se siembra. Mateo se quedó en el umbral, observando. A través de la ventana, vio a un grupo de niños sentados en el suelo, escuchando atentos mientras Elías les hablaba de David y Goliat. Pero no contaba la historia como una batalla, sino como una lección de confianza. ¿Ves, Mateo?, le dijo la anciana, acercándose. Él no lucha con armas. Lucha con verdad. Y eso es más temible que cualquier bala. En ese momento, Mateo sintió un escalofrío. No de miedo. De reconocimiento. Por primera vez en años,
no se sentía un forastero. Se sentía visto. No por lo que había hecho, sino por lo que aún podía ser. Pero mientras el sol subía en el cielo, una nube oscura se acercaba desde el este. ¿Quiénes son?, preguntó, la mano instintivamente rozando la empuñadura de su revólver. Elías no respondió de inmediato. Sus ojos, fijos en la nube que se acercaba, estaban llenos de una tristeza antigua, como si ya hubiera vivido este momento antes. Forasteros, dijo al fin. Pero no los que buscan refugio. Estos vienen a tomar, no a pedir. Desde la iglesia, los niños habían callado. La anciana cerró la puerta con lentitud, como si quisiera proteger no solo a los pequeños, sino también la paz que allí habitaba. Los jinetes entraron al pueblo al galope, levantando tierra y miedo a su paso. Eran 5. Rostros duros, ropas desgastadas por el camino, miradas que no conocían el respeto. Al frente cabalgaba un hombre alto, con un chaleco de cuero y una cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda. Se detuvo frente a la herrería, desmontó con arrogancia y escupió al suelo. «¡Que salga el alcalde!», gritó, su voz rasgando el silencio como un cuchillo. Nadie se movió. Solo el viento respondió. Entonces, entre las sombras del porche de la tienda, apareció Mateo. Dio un paso adelante, el sol golpeando su rostro como si lo pusiera a prueba. «Aquí no hay alcalde», dijo, con una voz más firme de lo que sentía. «Solo gente que trabaja». El forastero lo miró de arriba abajo, una sonrisa burlona curvando sus labios. «¿Y tú quién eres, muchachito? ¿El perro guardián del pueblo?». Mateo apretó la mandíbula. Quiso responder con fuego, con orgullo, con esa lengua afilada que lo había sacado de tantos problemas y metido en tantos más. Pero entonces recordó la mano de Elías en su hombro, la calma en sus ojos, la promesa silenciosa de que había otro camino. «Soy Mateo», dijo simplemente. «Y este no es tu lugar». El forastero soltó una carcajada seca, cruel. «Todos los lugares son míos, mientras tenga esto». Señaló el revólver en su cadera. «Y tú, pareces de los que entienden el lenguaje del plomo». Antes de que Mateo pudiera responder, una voz suave, pero firme como una roca, surgió desde atrás. «El lenguaje del plomo solo sabe decir una cosa, ya no hay palabras». Todos se volvieron. Elías caminaba despacio por el centro del camino, sin prisa, sin miedo. Su sombrero estaba ligeramente inclinado, sus manos vacías, visibles. Pero había algo en su presencia, algo que hizo que los caballos se inquietaran y que el forastero frunciera el ceño. «¿Y tú quién eres, viejo?», preguntó, con menos seguridad esta vez. «Soy Elías», dijo, deteniéndose a pocos pasos. «Y este pueblo no se gana con amenazas. Se gana con respeto». El forastero escupió de nuevo, pero esta vez evitó mirarlo a los ojos. «Hemos oído que aquí hay buenas tierras. Agua limpia. Y gente, demasiado tranquila». Hizo una pausa, recorriendo con la mirada las casas, los huertos, la iglesia. «Vamos a quedarnos un tiempo. Y si alguien tiene un problema, que lo diga ahora». El silencio se espesó. Nadie habló. Pero todos miraron a Elías. Él no se movió. Solo susurró, tan bajo que solo Mateo lo oyó: «El miedo es fuerte, pero la fe es más fuerte». Entonces, con una calma que helaba la sangre, Elías dio otro paso adelante. «Pueden descansar esta noche», dijo. «Hay agua en el pozo, leña en el cobertizo. Pero mañana, se van. Porque este lugar no pertenece a los que toman. Pertenece a los que siembran». El forastero se tensó. Sus hombres intercambiaron miradas. Uno de ellos, más joven, incluso bajó la vista, incómodo. «¿Y si no nos vamos?», desafió el líder, la mano rozando su arma. Elías no parpadeó. «Entonces no seré yo quien los detenga. Será su propia conciencia, cuando se miren en el espejo de lo que han hecho». Hubo un momento suspendido en el aire, como si el tiempo mismo contuviera el aliento. Los forasteros no esperaban esto. No esperaban un hombre que no temblara, que no luchara, pero que no cediera.
Al final, el líder gruñó algo entre dientes y montó de nuevo. Nos quedaremos, dijo. Pero no por tu bondad, viejo. Porque hoy estoy de buen humor. Se alejaron hacia el extremo del pueblo, donde acamparon cerca del río seco. Pero antes de que desaparecieran, uno de los hombres miró atrás, y sus ojos se encontraron con los de Mateo. Y en esa mirada, Mateo vio algo que lo estremeció, no era maldad pura. Era vacío. Un alma perdida, como la suya había sido. Cuando el polvo se asentó, la gente salió poco a poco de sus casas. Nadie celebró. Nadie gritó. Solo susurros, oraciones, miradas cargadas de preocupación. Mateo se acercó a Elías, que seguía de pie en medio del camino, como si su sola presencia fuera un muro. ¿Por qué les diste permiso para quedarse?, preguntó, la voz tensa. Son lobos. Y los lobos también tienen hambre, hijo, respondió Elías, mirando hacia el campamento. A veces, lo que creemos que es maldad, es solo dolor disfrazado. ¿Y si atacan? Entonces, dijo Elías, con una tristeza profunda, sabremos que no vinieron por tierra, sino por destrucción. Y eso despertará algo que ni ellos imaginan. Mateo lo miró, confundido. ¿Qué cosa? Elías no respondió. Solo puso una mano en su hombro y caminó de regreso al pueblo. Pero en sus ojos, Mateo vio algo que no había visto antes, no era miedo. Era determinación. La clase de determinación que nace cuando un hombre sabe que ya no puede esconderse, porque su propósito lo ha alcanzado. Mateo no podía dormir. Caminaba por el porche del rancho de Elías, con las manos en los bolsillos y el alma en llamas. Cada crujido del viento le hacía pensar en pasos. Cada lechuza que ululaba, en advertencia. ¿No descansas?, preguntó una voz suave desde la puerta. Elías salió con una manta sobre los hombros, una taza de té humeante en la mano. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con una lucidez que parecía más allá del tiempo. No puedo, respondió Mateo, sin mirarlo. Siento que algo va a pasar. Algo malo. El mal ya está aquí, dijo Elías, sentándose en el escalón. Pero no siempre viene con cuchillo en mano. A veces viene disfrazado de orgullo, de miedo, de justicia falsa. Mateo se detuvo, mirando hacia el campamento, apenas visible en la oscuridad. Ese hombre, el de la cicatriz. Me miró como si ya supiera quién soy. Como si hubiera oído mi nombre antes. Elías bebió un sorbo lento, pensativo. Los nombres viajan más rápido que los hombres, hijo. Y el tuyo, ha dejado huellas. ¿Y qué ven en esas huellas? ¿Un pistolero? ¿Un asesino? Ven lo que quieren ver, dijo Elías. Pero tú decides qué es lo que queda al final. Antes de que Mateo pudiera responder, un grito agudo rasgó la noche. No era de dolor. Era de furia. Venía del campamento. Ambos se pusieron de pie. Desde la oscuridad, vieron luces moverse, figuras corriendo. Algo se había roto. Vamos, dijo Mateo, ya corriendo. Espera, gritó Elías, pero su voz fue ahogada por el caos que se desataba. Cuando llegaron al límite del pueblo, vieron al forastero líder arrastrando a uno de sus propios hombres por el cuello de la camisa. Lo arrojó al suelo con violencia. Te dije que no tocaras lo que no te pertenece. Rugió. Solo tomé un poco de agua. Gimió el joven, cubriéndose la cara. Tenía sed. Aquí no hay un poco. Aquí hay lo que yo diga que hay. Elías dio un paso adelante, firme, inquebrantable. El agua no es tuya para repartir ni para negar. Es de Dios. Y Él la da a todos, incluso a los que no la merecen. El forastero se volvió, los ojos inyectados en ira. Pero al ver a Elías, algo en su expresión vaciló. No era miedo, era reconocimiento. Tú, murmuró, como si recordara a un fantasma. Eres tú. Elías no respondió. Solo se acercó al joven caído y lo ayudó a levantarse. Vete, le dijo en voz baja. Vete lejos de aquí.
antes de que pierdas más que el agua. El forastero apretó los puños, pero no se movió. Sus hombres lo miraban, inseguros. Por primera vez, su autoridad se tambaleaba. Entonces, con una sonrisa torcida, se acercó a Elías. Así que eres el famoso Elías, el que dejó la ley atrás y se hizo santo del desierto. Escupió. Pensé que eras leyenda. Pero las leyendas no sangran. Y sin previo aviso, lo empujó con fuerza. Elías cayó de espaldas contra el suelo seco, el golpe seco y duro. Mateo reaccionó al instante, avanzando con el puño cerrado, pero Elías lo detuvo con una mirada. No, Mateo, dijo, levantándose despacio, sacudiendo el polvo de su camisa. No así. El forastero se rió, triunfante. ¿Ves? Ni siquiera pelea. Es un viejo débil que reza en vez de actuar. Pero mientras decía esas palabras, algo cambió en el aire. No fue un sonido. No fue un movimiento. Fue una presencia. Como si la tierra misma hubiera sentido la ofensa. Elías se enderezó. Sus hombros, antes encorvados por los años, se alzaron con una dignidad que hizo que hasta el viento se callara. Miró al forastero no con odio, sino con una tristeza tan profunda que dolía mirarla. Me has llamado débil, dijo, su voz baja pero clara como el cristal. Pero la verdadera debilidad no está en los huesos, está en el alma que no puede pedir perdón. El forastero se burló, pero sus ojos temblaron. Porque en ese momento, vio algo que no esperaba, respeto. No de Elías hacia él, sino de todo el pueblo, que había salido de sus casas en silencio, formando un círculo alrededor de ellos. Mujeres con niños en brazos. Ancianos con bastones. Jóvenes con las manos vacías, pero los corazones unidos. Y en medio de todo eso, Elías no era un viejo golpeado. Era una roca. Inmóvil. Inquebrantable. No sabes quién soy, dijo el forastero, intentando recuperar el control. Sí lo sé, respondió Elías. Eres un hombre que ha olvidado que también fue niño. Que tuvo una madre que lo amó. Que alguna vez soñó con algo más que esto. El forastero palideció. Dio un paso atrás, como si esas palabras lo hubieran quemado. Cállate. No callaré, dijo Elías, con una calma que era más fuerte que cualquier grito. Porque si me callo, entonces el mal gana. Y yo, hice una promesa. ¿Qué promesa? Que mientras tenga aliento, defenderé a los que no pueden defenderse. No con violencia, sino con verdad. El forastero miró a su alrededor. Sus propios hombres ya no lo seguían con los ojos. Miraban a Elías. Miraban al pueblo. Miraban al joven que se había ido corriendo hacia el desierto, libre. Y en ese instante, supo que había perdido. No una pelea, sino el alma de su propia gente. Esto no ha terminado, masculló, montando a caballo. Sí ha terminado, dijo Elías, su voz resonando en la noche. Terminó el momento en que decidiste que el miedo era más fuerte que la esperanza. Los forasteros se fueron al galope, dejando atrás solo polvo y silencio. Pero Mateo, de pie junto a Elías, sintió algo nuevo en su pecho, no era alivio. Era temor. Porque había visto lo que el viejo vaquero podía hacer, sin disparar la puerta chirrió suavemente. Elías salió con una manta doblada sobre el brazo y una Biblia bajo el otro. No dijo nada. Solo se sentó a su lado, dejando que el silencio hablara por ellos. Pasaron minutos. O tal vez horas. El tiempo se volvió espeso, como miel caliente. ¿Por qué no los detuviste? Preguntó Mateo al fin, la voz ronca por la falta de sueño. Podrías haberlos enfrentado. Todos te escuchaban. Hasta sus propios hombres, te creyeron más que a él. Elías suspiró, no de cansancio, sino de pesar. Detener no siempre significa vencer, hijo. A veces, detener es solo posponer. Y yo, no quiero posponer. Quiero sanar. ¿Sanar? Mateo se rió, amargo. Ese hombre no quiere sanar. Quiere poder. Tierra.
Miedo. Lo vi en sus ojos. Volverá. Y la próxima vez, no será tan fácil. Lo sé, dijo Elías, con una calma que helaba la sangre. Por eso esta noche no fue una victoria. Fue un aviso. Se hizo el silencio otra vez. Pero esta vez, era distinto. Más denso. Más real. Hace 20 años, comenzó Elías, sin mirarlo, yo también era como tú. Joven. Rápido. Creía que la justicia se imponía con el puño o con el cañón de un revólver. Perdí a Samuel, no por una bala, sino por mi orgullo. Él me suplicó que no persiguiera a los que quemaron su granero. Me dijo, Elías, si vas tras ellos, perderás tu alma. Pero no escuché. Mateo lo miró por primera vez. ¿Y qué pasó? Fui tras ellos. Los encontré. Y cuando estuve frente a ellos, no pude disparar. No por cobardía. Porque vi en sus ojos lo mismo que veo ahora en los de ese forastero, dolor. Soledad. Un vacío que llenaban con violencia porque no sabían cómo llenarlo con amor. Entonces, ¿los perdonaste? No, dijo Elías, con los ojos húmedos. Los entregué a la ley. Pero esa noche, arrodillado junto a la tumba de Samuel, le prometí a Dios que nunca más dejaría que la ira guiara mis pasos. Que si alguna vez tenía que levantarme, sería para proteger, no para destruir. Mateo bajó la vista. Sentía un nudo en el pecho, como si algo dentro de él estuviera rompiéndose, para dar paso a algo nuevo. Yo no sé rezar, susurró. No sé perdonar. Solo sé sobrevivir. Entonces empieza por escuchar, dijo Elías, poniendo una mano sobre su hombro. La oración no siempre es hablar con Dios. A veces, es callar y dejar que Él hable contigo. En ese momento, desde el camino, apareció el joven forastero que había huido la noche anterior. Venía a pie, con las botas rotas y la camisa rasgada. Se detuvo a unos metros, temblando, como si no supiera si era bienvenido. Vine porque no tengo a dónde ir, dijo, con la voz quebrada. Él me dijo que si volvía, me mataría. Elías se levantó despacio y caminó hacia él. Mateo lo siguió, inseguro. ¿Cómo te llamas?, preguntó Elías. Lucas. Bienvenido, Lucas. Aquí no hay esclavos. Solo hermanos. El muchacho rompió en llanto. Se arrodilló en el polvo, sollozando como un niño perdido que por fin encuentra el camino a casa. Mateo sintió un escalofrío. Porque en ese llanto, escuchó su propio eco. El grito silencioso que llevaba años enterrado. ¿Y si él regresa?, preguntó Lucas entre lágrimas. ¿Qué haremos? Elías lo ayudó a levantarse, con una ternura que sorprendió hasta al viento. Haremos lo que siempre hemos hecho, dijo. Viviremos. Oraremos. Y si viene la tormenta, la enfrentaremos juntos. Porque la verdadera fuerza no está en uno solo, está en la comunidad que se niega a rendirse al miedo. Mateo miró a Elías, luego al pueblo, luego al horizonte. Y por primera vez, no vio un refugio temporal. Vio un hogar. No porque fuera seguro, sino porque allí, incluso los rotos podían sanar. Pero mientras el sol subía, una sombra cruzó su mente, el forastero no se rendiría. No después de ser humillado frente a sus hombres. Volvería. Y no vendría solo. Algo más grande se avecinaba. Algo que pondría a prueba no solo la fe del pueblo, sino el alma misma de Elías. ¿Qué podría haber sido, si alguien, en algún momento, le hubiera tendido la mano? Pero lo que más inquietaba a Mateo no era el pasado. Era el futuro. Cada noche, al acostarse, escuchaba el galope de caballos en sus sueños. Cada mañana, al despertar, buscaba polvo en el horizonte. Y cada vez que miraba a Elías, veía una calma que no entendía, porque no era la calma de la ignorancia, sino la de quien ya ha decidido que está dispuesto a perder. Una tarde, mientras reparaban el techo del granero, Mateo no pudo contenerse más. ¿Por qué rezas por él?, preguntó de pronto, sin mirar a Elías,
clavando un clavo con más fuerza de la necesaria. ¿Por quién? Por ese hombre. El de la cicatriz. Lo escuché ayer, te oí murmurar su nombre en la oración. Elías dejó el martillo sobre la viga y se sentó, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Porque él es el que más lo necesita, dijo, con una voz tan suave que casi se perdió en el viento. Él te golpeó. Humilló a Lucas. Quiso tomar lo que no era suyo. ¿Y tú, rezas por él? Sí, respondió Elías, mirándolo directamente a los ojos. Porque el odio no cura al que odia. Solo lo encadena. Pero la oración libera a los dos. Mateo se detuvo. El martillo colgaba de sus dedos, pesado como su conciencia. No entiendo cómo puedes hacerlo. Yo aún siento rabia. Cada vez que pienso en él, quiero que pague. Y pagará, dijo Elías. Pero no por tu mano. Por la suya propia. Porque el que siembra viento, cosecha tempestad. Y él ya ha sembrado bastante. Mateo bajó la vista. Quería creerlo. Quería creer que había un orden más grande, una justicia que no dependía de su revólver. Pero el mundo le había enseñado lo contrario. ¿Y si vuelve y quema la iglesia? ¿Y si lastima a los niños? ¿También rezarás entonces? Elías no respondió de inmediato. Se levantó, caminó hasta el borde del granero y señaló el pozo viejo, cubierto de yedra. ¿Ves ese pozo? Hace años estaba seco. Nadie creía que volviera a dar agua. Pero un día, después de una tormenta que parecía no tener fin, algo cambió. El agua subió. No porque yo la forzara, sino porque la tierra recordó su propósito. Se volvió hacia Mateo, los ojos brillantes. Así es el corazón humano, hijo. Puede estar seco, agrietado, aparentemente muerto, pero si Dios decide enviar lluvia, vuelve a brotar vida. Incluso en el peor de los hombres. Mateo tragó saliva. Sentía un nudo en la garganta, como si las palabras de Elías estuvieran desenterrando algo que había enterrado hace mucho. ¿Y si yo soy como él? Susurró, casi sin voz. ¿Y si mi corazón ya no puede brotar? Elías se acercó y puso ambas manos sobre sus hombros, con una fuerza que no venía de los músculos, sino del alma. Entonces, dijo, deja que mi fe riegue tu tierra hasta que la tuya regrese. En ese momento, Lucas apareció corriendo desde el camino, sin aliento, los ojos desorbitados. «¡Vienen!», gritó. Varios jinetes. Más de 10. Mateo saltó al suelo, el corazón golpeándole las costillas. Elías no se movió con prisa. Solo cerró los ojos un instante, como si estuviera escuchando algo que los demás no podían oír. «No son ellos», dijo al abrirlos. «Son mensajeros. Pero traen malas nuevas». Y tenía razón. Los jinetes eran hombres del norte, con uniformes desgastados y rostros marcados por el cansancio. Uno de ellos, con una insignia de serif en el pecho, desmontó y se acercó con paso firme. «¿Elías?», preguntó, la voz grave. «Soy yo. He oído historias sobre ti. Que eres hombre de palabra. Que proteges a los tuyos». «Protejo a los inocentes», corrigió Elías. «No hay míos ni tuyos ante la justicia de Dios». El serif asintió, respetuoso. «El hombre que estuvo aquí, el de la cicatriz, se llama Rafe Varga. Antes era capataz en las minas del norte. Mató a 3 hombres por una disputa de tierras. Escapó antes del juicio. Ahora, ha reclutado a forajidos, ha tomado pueblos enteros. Y dice que tú eres el único que alguna vez lo hizo sentir miedo». Un silencio helado cayó sobre el rancho. Mateo sintió como el aire se volvía denso, como si el nombre de Rafe hubiera invocado una sombra que ya los cubría a todos. «¿Por qué me lo dices?», preguntó Elías. «Porque viene hacia aquí. No por tierras. Por ti. Dice que si no te doblegas, quemará cada casa, cada árbol, cada Biblia de este pueblo». Elías no palideció. No tembló.
Solo asintió, como si hubiera estado esperando este momento desde el día en que enterró a Samuel. Entonces, dijo, que venga. Pero que sepa esto, no encontrará al hombre que fue. Encontrará al que Dios hizo de él. El sheriff lo miró, impresionado. ¿No vas a huir? No, respondió Elías. Porque si huyo, le enseño al pueblo que el miedo gana. Y si peleo como él, le doy la razón. ¿Entonces qué harás? Elías miró a Mateo, luego a Lucas, luego al horizonte donde el sol comenzaba a teñir el cielo de fuego. Oraré. Prepararé. Y esperaré. Porque a veces, la mayor batalla no se libra con armas, sino con la decisión de no convertirse en lo que uno odia. Mateo sintió un escalofrío. Porque en esas palabras, no escuchaba solo fe. Escuchaba advertencia. Mateo caminaba entre las casas al caer la tarde, repartiendo balas de heno para los animales, revisando cercas, asegurando postigos. Pero sus ojos no miraban el trabajo. Miraban el camino. Siempre el camino. Una voz lo detuvo junto a la herrería. Dicen que antes, él era distinto, dijo la anciana del pan, sin levantar la vista de su masa. Que en otro tiempo, Elías no solo hablaba con Dios, también actuaba como su justicia. Mateo se detuvo. ¿Qué quiere decir eso? Ella suspiró, amasando con fuerza, como si moldeara el pasado entre sus manos. Hace mucho, cuando las leyes eran débiles y los hombres más fuertes, hubo un juez corrupto que vendió tierras a pistoleros. Mató a una familia entera por negarse a irse. Elías lo enfrentó, no en la plaza, no con armas. Lo citó en la iglesia, frente a toda la comunidad. Le leyó cada nombre de los muertos. Uno por uno. Y cuando terminó, el juez lloró. Se arrodilló. Y al día siguiente, desapareció. Nadie supo si huyó, o si fue llevado por algo más grande que el miedo. Mateo sintió un escalofrío. ¿Y por qué dejó de hacerlo? Porque un día, dijo la anciana, mirándolo con ojos que habían visto demasiado, entendió que la verdadera justicia no nace del juicio, sino del perdón. Pero eso no significa que haya perdido su fuego. Solo que ahora lo dirige con sabiduría. Esa noche, Mateo no durmió. Se sentó junto al pozo seco, mirando las estrellas, pensando en lo que había escuchado. ¿Era posible que un hombre pudiera ser temido no por su violencia, sino por su verdad? Al alba, encontró a Elías en el huerto, regando las plantas con un cántaro de barro. ¿Es cierto?, preguntó Mateo, sin preámbulos. ¿Que alguna vez fuiste temido? Elías no se sorprendió. Siguió regando, como si la pregunta fuera tan natural como el rocío. No fui yo quien los hizo temblar, dijo. Fue la verdad que les puse delante. Y la verdad duele más que una bala, porque no puedes enterrarla. Te sigue. Te juzga. Te transforma, o te destruye. Entonces, ¿por qué Rafe tiene miedo de ti? Elías dejó el cántaro en el suelo y se limpió las manos en su camisa. Porque una vez, hace años, lo vi en una taberna del norte. Estaba borracho, golpeando a un viejo por una moneda. Me acerqué. No le dije nada. Solo me quedé allí, mirándolo. Y en ese momento, vio en mis ojos lo que nunca había visto, no ira, sino lástima. Y la lástima, es lo que más odia a un hombre orgulloso. Mateo tragó saliva. ¿Y qué pasó? Se fue. Pero antes, me dijo, algún día, viejo, te haré arrepentirte de haberme mirado así. Y ahora ha vuelto. Sí, dijo Elías, con una tristeza profunda. Porque no puede vivir con la idea de que alguien lo ve tal como es, roto, vacío, sediento de algo que no sabe nombrar. En ese instante, Lucas apareció corriendo desde el camino principal, con un sobre arrugado en la mano. Un mensajero lo dejó. Jadeó. Dijo que si no respondes antes del anochecer, empezarán con la iglesia. Elías tomó el sobre sin prisa. Lo abrió con dedos firmes. Dentro, una sola línea escrita con tinta negra y letra torcida: el sol se pondrá sobre tu pueblo, y contigo. Mateo apretó los puños.
Tenemos que prepararnos. Armar a los hombres, fortificar las casas. No, dijo Elías, doblando la carta con calma. No responderemos con miedo. Responderemos con fe. Pero ellos no creen en la fe. Creen en el fuego. Entonces, dijo Elías, mirándolo con una intensidad que lo atravesó, les mostraremos que hay un fuego más fuerte que el suyo. El fuego que no quema, sino que ilumina. Esa tarde, Elías reunió a todo el pueblo en la plaza. No dio órdenes. No habló de defensa. Solo abrió su Biblia y leyó: No te vengues, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Luego cerró el libro y dijo: Esta noche, no encenderemos antorchas de guerra. Encenderemos velas de oración. Cada casa tendrá una luz en la ventana. No para mostrarles que no tenemos miedo, sino que confiamos en alguien más grande que el miedo. Algunos dudaron. Otros lloraron. Pero todos obedecieron. Cuando cayó la noche, el pueblo brilló como un campo de estrellas terrenales. Y en medio de todo, Elías se arrodilló frente a la iglesia, solo, con las manos entrelazadas, murmurando palabras que el viento llevó lejos, hasta el campamento donde Rafe esperaba. Allí, en la oscuridad, el forastero vio las luces. Y por primera vez en su vida, sintió algo peor que el odio. Sintió envidia. Porque mientras él tenía oro, armas y hombres, no tenía paz. Y en ese pueblo, incluso en la amenaza, había paz. Mañana, murmuró Rafe, apretando el puño, apagaré cada una de esas luces, con mis propias manos. Pero no sabía que, al hacerlo, despertaría no a un viejo vaquero, la iglesia. Gritó Lucas, apareciendo tras él, pálido como la ceniza. Pero no era la iglesia. Aún no. Era la granja de los Morales, la más cercana al camino. Las llamas devoraban el establo, los animales corrían enloquecidos, y en medio del caos, 3 jinetes reían mientras arrojaban antorchas a los montones de heno. Son sus hombres, dijo Mateo, ya descolgando su revólver. Voy a detenerlos. No. Elías lo detuvo con una mano firme en el brazo. Si vas ahora, caerás en su trampa. Quieren que reacciones. Quieren que pelees como ellos. Pero están quemando todo. Sí, dijo Elías, los ojos fijos en el fuego. Y cada llama que encienden, es una confesión de su vacío. Corrieron al pueblo. La gente ya estaba en la plaza, abrazada, temblando. Las mujeres lloraban en silencio. Los niños se aferraban a las piernas de sus padres. Nadie hablaba de venganza. Solo de miedo. Entonces, un jinete solitario entró al galope. No era Rafe. Era uno de sus secuaces, el más joven, con una venda en el brazo y la mirada inquieta. Se detuvo frente a la iglesia, lanzó un saco al suelo y gritó: esto es solo el comienzo. Si Elías no se entrega antes del mediodía, quemaremos la iglesia, y a todos los que estén dentro. Dio media vuelta y desapareció en una nube de polvo. Mateo corrió al saco y lo abrió. Dentro, había un objeto envuelto en tela negra. Lo desenvolvió con manos temblorosas. Era el cinturón de Elías. El que había colgado vacío durante 20 años. Pero ahora, tenía un revólver. No cualquier revólver. Era el mismo que Elías había usado en su juventud. El que había jurado no volver a tocar. Lo encontraron, susurró Lucas. En el desván del rancho. El pueblo entero guardó silencio. Todos miraron a Elías, esperando que se desmoronara, que gritara, que por fin mostrara ira. Pero Elías solo se acercó, tomó el cinturón con ambas manos, y lo sostuvo como si fuera un cuerpo muerto. Este cinturón, dijo, la voz ronca pero clara, no es un arma. Es un recordatorio. De lo que fui, y de lo que elegí no ser. Entonces quédate con él. Gritó Mateo, desesperado. Úsalo. Defiéndenos. No, dijo Elías, mirándolo con una tristeza infinita. Porque si lo uso, le doy lo que quiere, que me convierta en él. Y entonces, ya habrá ganado.
pero si no haces nada, moriremos. No moriremos, dijo Elías, con una calma que parecía venir de otro mundo. Porque la verdadera vida no está en el cuerpo, sino en el alma. Y mientras haya un alma que se niegue a odiar, este pueblo seguirá vivo. En ese momento, la anciana del pan se adelantó. Tomó el cinturón de las manos de Elías y lo colgó en la puerta de la iglesia, como un estandarte. Que lo vea, dijo. Que vea que no lo necesitamos para tener valor. Uno por uno, los habitantes del pueblo se acercaron. Algunos tocaron el cuero. Otros oraron. Otros simplemente lloraron. Pero ninguno lo tomó. Mateo se quedó atrás, con el alma en pedazos. Porque entendía lo que Elías decía, pero también sentía el fuego en sus venas, el instinto de proteger, de luchar, de matar si era necesario. ¿Y si yo lo uso?, preguntó en voz baja, casi avergonzado. ¿Si soy yo quien lo detiene? Elías lo miró largo rato. Luego, con una ternura que dolía, le puso una mano en la mejilla. Hijo, dijo, si lo haces, no salvarás al pueblo. Solo perderás tu alma. Y eso, sería la mayor victoria de Rafe. En ese instante, desde lo alto de la colina, una figura solitaria apareció. Montado en un caballo negro, con el sol a sus espaldas, Rafe Varga los observaba. No gritó. No amenazó. Solo los miró, y sonrió. Porque veía el miedo. Veía la duda. Veía la semilla de la violencia germinando en el corazón de Mateo. Y sabía que, tarde o temprano, alguien cedería. Pero lo que no sabía, era que en medio de ese pueblo, había un viejo vaquero cuya mayor arma no era el silencio, sino la inquebrantable decisión de no convertirse en el monstruo que juró Mateo. Caminaba de un lado a otro, como un lobo enjaulado. Cada paso era una batalla entre lo que había sido y lo que intentaba ser. Miró el cinturón colgado en la puerta de la iglesia. El revólver brillaba bajo la luz cruel del mediodía. Lo llamaba. No con voz, sino con memoria. Con cada instinto forjado en calles sin ley, en duelos al amanecer, en noches donde la única justicia era la que cabía en el cañón de un arma. No puedes seguir así, dijo Lucas, acercándose con cautela. Te vas a volver loco. Es que tengo razón. Estalló Mateo, deteniéndose bruscamente. Elías está equivocado. La paz no detiene a hombres como Rafe. Solo la fuerza lo hace. ¿Y qué harás cuando lo mates?, preguntó Lucas, con una tristeza madura para su edad. ¿Volverás a ser el hombre que eras antes de llegar aquí? Mateo abrió la boca, y no supo qué decir. En ese momento, Elías salió de la iglesia. No llevaba el cinturón. No llevaba armas. Solo su Biblia y una manta doblada sobre el brazo. Ven conmigo, le dijo a Mateo, sin ordenar, solo invitando. ¿A dónde? Al pozo. Caminaron en silencio, dejando atrás el pueblo, el miedo, las miradas expectantes. Al llegar al viejo pozo seco, cubierto de hiedra y recuerdos, Elías se sentó en el brocal de piedra. Hace 20 años, comenzó, después de enterrar a Samuel, vine aquí todas las noches. Gritaba al cielo. Le preguntaba a Dios por qué permitía tanto dolor. ¿Por qué me había quitado a mi hermano, a mi propósito, a mi paz? Mateo se sentó a su lado, mirando el abismo oscuro. ¿Y qué te respondió? Nada. Durante semanas, nada. Hasta que una noche, llovió. Una tormenta tan fuerte que parecía que el cielo se desgarraba. Y al día siguiente, escuché algo. Se inclinó y señaló el fondo. Agua. Pequeña, débil, pero agua. Y en ese momento entendí, Dios no responde con palabras. Responde con vida. Incluso en lo que creemos muerto. Mateo tragó saliva. Sentía las lágrimas arderle en los ojos, pero no las dejó caer. Pero esto es distinto. Aquí no se trata de mí. Se trata de ellos. De los niños. De Lucas. De ti. Lo sé, dijo Elías, mirándolo con una ternura que dolía. Y por eso mismo, no puedo tomar ese revólver.
Porque si lo hago, les enseño que la violencia es la respuesta. Y entonces, aunque los salve hoy, los condeno mañana. Entonces, ¿qué hacemos?, gritó Mateo, golpeando la piedra con el puño. No podemos quedarnos aquí esperando a que nos quemen vivos. Elías lo tomó de los hombros, obligándolo a mirarlo. No vamos a esperar. Vamos a actuar. Pero no como ellos. Vamos a hacer lo más difícil, enfrentar el mal, sin convertirnos en él. ¿Cómo? Con verdad. Con presencia. Con el coraje de pararnos frente a él, y decir, aquí termina. Mateo lo miró, incrédulo. ¿Crees que Rafe se detendrá por palabras? No, dijo Elías. Pero los que están con él, tal vez sí. Porque muchos de ellos no son malvados. Son hombres perdidos, como tú lo fuiste. Y si ven que hay otro camino, algunos lo tomarán. En ese instante, un grito llegó desde el pueblo. ¿Ya vienen? Ambos se levantaron. Desde la colina, una docena de jinetes descendía al galope. Rafe iba al frente, con una antorcha en la mano. Detrás, sus hombres arrastraban barriles de queroseno. Es ahora, dijo Elías, con calma sobrenatural. No corras. No grites. Camina conmigo. Y deja que tu corazón hable más fuerte que tu miedo. Comenzaron a caminar de regreso. Lentos. Firmes. Como si cada paso fuera una oración. Cuando llegaron a la plaza, el pueblo entero los siguió. No en formación de batalla. En procesión. Mujeres con velas. Niños tomados de la mano. Ancianos con las cabezas descubiertas. Todos en silencio. Rafe detuvo su caballo a pocos metros. Sus ojos se estrecharon al verlos. ¿Dónde está el viejo?, rugió. Que salga antes de que convierta este lugar en ceniza. Aquí estoy, dijo Elías, adelantándose solo. Rafe lo miró, luego al cinturón colgado en la iglesia, luego al revólver que brillaba al sol. ¿Y bien? ¿Vas a usarlo, o vas a morir como un cobarde? Elías no respondió de inmediato. Solo caminó hasta el centro del camino, se quitó el sombrero, y se arrodilló. No en sumisión. En testimonio. Hoy no morirá nadie, dijo, con una voz que resonó como trueno en el silencio. Porque la muerte ya perdió aquí hace mucho tiempo. Rafe rió, pero su risa temblaba. ¿Patrañas? ¿Encended las antorchas? Sus hombres dudaron. Uno miró al niño que sostenía una vela. Otro vio a la anciana que rezaba en voz alta. Otro recordó su propia madre, en un pueblo lejano, esperando una carta que nunca llegó. Y en ese instante de vacilación, algo se rompió. «Háganlo», gritó Rafe, furioso. «O los mataré yo mismo». Pero antes de que alguien se moviera, Mateo dio un paso adelante. «No», dijo, la voz firme, los ojos secos por primera vez en días. «Hoy no habrá fuego. Hoy, habrá justicia». Rafe lo miró, sorprendido. ¿Tú? ¿El perro faldero del viejo? No soy su perro, dijo Mateo. Soy su testigo. Y te digo esto, si tocas esta iglesia, no será Elías quien te detenga, seré yo. Pero no con un revólver. Con la verdad. Y entonces, ante todos, Mateo se quitó el cinturón que llevaba desde que llegó al pueblo, y lo arrojó al polvo. He sido un pistolero, dijo. Pero hoy elijo ser un hombre. Un murmullo recorrió a los forajidos. Algunos bajaron las antorchas. Otros miraron a Rafe, no con lealtad, sino con duda. Rafe palideció. Porque entendió que ya no controlaba la situación. El viejo vaquero no había empuñado un arma, pero, ¿tú? Escupió Rafe, la voz temblando. ¿Tú, que has matado por menos que una mirada, vas a predicarme ahora? No te predico, dijo Mateo, sin alzar la voz. Solo te muestro lo que tú no quieres ver, que ya perdiste. Yo no pierdo. Si pierdes, intervino Elías, levantándose despacio, con una dignidad que parecía tallada en piedra.
Porque viniste buscando miedo, y solo encontraste fe. Viniste buscando debilidad, y hallaste unidad. Y eso, Rafe, eso no se quema con antorchas. Rafe apretó los dientes. Sus hombres ya no lo miraban con obediencia ciega. Uno de ellos, el más joven, dejó caer su antorcha al suelo. Las llamas lamieron el polvo y se apagaron solas. «Traidor», rugió Rafe, desenvainando su revólver y apuntando al muchacho. Pero antes de que pudiera mover el dedo, Mateo dio un paso al frente, los brazos abiertos, sin armas, sin protección. «Dispara», dijo. «Pero si lo haces, no matarás a un desertor. Matarás la última parte de ti que aún cree en algo». Rafe titubeó. Su mano tembló. Por un instante, el hombre cruel desapareció, y en su lugar apareció un muchacho herido, abandonado, que había aprendido a sobrevivir convirtiéndose en bestia. «No sabes nada de mí», murmuró, pero ya no sonaba como una amenaza. Sonaba como una súplica. «Sé que también fuiste niño», dijo Elías, acercándose con paso firme pero suave. «Que también tuviste una madre que te cantaba al oído. Que también soñaste con ser bueno, hasta que el mundo te enseñó que la bondad es debilidad». Rafe bajó ligeramente el arma. Sus ojos se humedecieron, pero parpadeó con fuerza, como si llorar fuera una traición a sí mismo. «El mundo no me enseñó nada», dijo. «Me arrancó todo. Y lo único que me quedó, fue el miedo de los demás». «Entonces», dijo Elías, «has vivido en una cárcel que tú mismo construiste. Porque el miedo que inspiras, es el espejo del que sientes». Rafe miró a su alrededor. Vio a los aldeanos, no con odio, sino con compasión. Vio a Lucas, que lo miraba no como a un enemigo, sino como a un hermano perdido. Vio a Mateo, que había sido como él, y había elegido otro camino. Y en ese momento, algo dentro de él se quebró. «No puedo volver atrás», susurró, como si hablara consigo mismo. «Ya he ido demasiado lejos». «Nunca es demasiado tarde», dijo Elías. «Mientras haya un latido en tu pecho, hay esperanza». Rafe bajó el revólver. Lentamente. Con una lentitud que dolía. Lo dejó caer al suelo, donde el metal resonó como un lamento. «¿Y si no sé cómo ser esto?», preguntó, señalando al pueblo, a la paz, a la luz en las ventanas. «Entonces», dijo Mateo, con una voz que ya no era dura, sino hermana, «aprendes. Como yo. Paso a paso. Error tras error. Pero con alguien que crea en ti, aunque tú no lo hagas». Hubo un largo silencio. Nadie se movió. Nadie habló. Solo el crujido de las vigas de la iglesia bajo el sol. Entonces, uno de los forajidos desmontó. Luego otro. Y otro. Dejaron sus armas en el suelo, no por orden, sino por elección. Porque habían visto algo que no esperaban, que la verdadera fuerza no está en dominar, sino en rendirse al bien. Rafe se quedó solo en su caballo, con la cabeza gacha, como si el peso de sus años finalmente lo hubiera alcanzado. «¿Qué va a hacer de mí?», preguntó, sin mirar a nadie. «Eso», dijo Elías, «depende de ti. Pero si decides quedarte, no serás juzgado por lo que fuiste. Serás amado por lo que puedes llegar a ser». Rafe levantó la vista. Miró a Elías. Miró a Mateo. Miró al pueblo que, en vez de venganza, le ofrecía pan. Y por primera vez en décadas, lloró. No con lágrimas de arrepentimiento, sino de liberación. Pero mientras el sol comenzaba a declinar, tiñendo el cielo de oro y púrpura, Mateo sintió un escalofrío. Porque aunque la batalla parecía ganada, algo en el aire aún no descansaba. Rafe había caído. Pero el mal, el verdadero mal, nunca viene solo. Y en la distancia, más allá de las colinas, una nueva sombra se movía. Silenciosa. Sentaba apartado, junto al pozo, con las manos en las rodillas y la mirada perdida en las estrellas. No hablaba. Solo escuchaba. Por primera vez en años, escuchaba el silencio, y en él, oía ecos de lo que había perdido. Mateo lo observaba desde lejos,
con el corazón dividido entre la esperanza y la inquietud. Se acercó despacio, como quien se acerca a un animal herido. ¿Tienes hambre?, preguntó, tendiéndole un trozo de pan. Rafe no lo miró. Solo asintió, con un movimiento casi imperceptible. Gracias. Comió en silencio. Luego, sin alzar la vista, dijo, nunca nadie me ha dado pan después de que yo amenazara con quemar su casa. Aquí no damos pan por lo que haces, dijo Mateo, sentándose a su lado. Lo damos por lo que eres. Aunque tú no lo recuerdes. Rafe tragó saliva. Sus nudillos se blanquearon alrededor del pan. ¿Por qué me creen capaz de cambiar? ¿Después de todo lo que he hecho? Porque yo también lo hice, respondió Mateo, la voz ronca por la emoción. Y si no fuera por Elías, seguiría siendo un fantasma con revólver, matando el dolor con más dolor. Pero tú no quemaste granjas. No amenazaste a niños. No con fuego, dijo Mateo. Pero con indiferencia. Con cinismo. Con la certeza de que el mundo era cruel y yo debía serlo más. Eso también quema, Rafe. Solo que por dentro. Rafe cerró los ojos. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, pero no la limpió. Mi madre solía decirme que el corazón de un hombre es como un pozo. Que aunque parezca seco, siempre hay agua si uno cava lo suficiente. Entonces, dijo Mateo, empieza a cavar. En ese momento, Elías se acercó, con una manta en los brazos y una Biblia bajo el otro. La noche es larga, dijo. Y el alma necesita cobijo. Se sentó entre ellos, no como juez, sino como hermano. Háblame de ti, Rafe, dijo con suavidad. No del forajido. Del niño que fue. Rafe dudó. Miró al cielo, como si buscara permiso en las estrellas. Me llamaban Rafael, dijo al fin. Mi padre era herrero. Soñaba con que yo aprendiera el oficio. Pero un día, vinieron hombres como yo era. Quemaron el taller. Mató a mi padre por negarse a entregar las armas que había reparado. Yo tenía 12 años. Me escondí bajo el heno, y no hice nada. Su voz se quebró. Desde entonces, juré que nunca más sería débil. Que si el mundo era cruel, yo sería más cruel aún. Que si el miedo gobernaba, yo sería el que lo sembrara. Pero el miedo no te hizo fuerte, dijo Elías. Solo te hizo solo. Rafe sintió, con los hombros temblando. Y ahora, no sé quién soy sin él. Eres Rafael, dijo Elías. El hijo del herrero. El muchacho que amaba los caballos y le tenía miedo a los truenos. Ese hombre nunca murió. Solo se escondió. Rafe lo miró, los ojos llenos de una vulnerabilidad que jamás había mostrado. ¿Y si ya no cabe en este mundo? Entonces, dijo Mateo, construimos uno donde quepa. Hubo un largo silencio. Solo el crujido del fuego en la plaza, las risas suaves de los niños, el susurro del viento entre los álamos. Pero entonces, desde lo alto de la colina, un sonido cortó la paz. No era un grito. No era un galope. Era el crujido de una rama seca, bajo una bota que no pertenecía al pueblo. Mateo se puso de pie al instante. Rafe también. Incluso Elías, con sus años y su calma, tensó los músculos. Alguien nos observa, susurró Mateo. No es de los míos, dijo Rafe, la voz firme otra vez, pero ahora no por amenaza, sino por protección. Mis hombres están todos abajo. Elías se levantó despacio, mirando hacia la oscuridad. El mal no siempre viene con ruido, dijo. A veces viene en silencio, porque ya sabe que ha sembrado la duda. ¿Qué hacemos?, preguntó Mateo, instintivamente colocándose delante de Elías. No corremos, dijo Elías. No nos escondemos. Encendemos otra vela. Porque la oscuridad solo gana cuando apagamos la luz. Fueron a la iglesia. Allí, encendieron una vela más grande, colocada en el alféizar más alto. Su luz se proyectó sobre la colina, iluminando los matorrales, los senderos, los rostros ocultos.
Y en medio de esa luz, una figura solitaria retrocedió. No huyó. Solo se desvaneció, como una sombra que sabe que ha sido vista. ¿Quién era?, preguntó Lucas, que se había acercado sin hacer ruido. No lo sé, dijo Elías. Pero vino a probar si nuestra paz era real, o solo una tregua. ¿Y qué vio?, preguntó Rafe, con una nueva firmeza en la voz. Elías sonrió, con tristeza y esperanza mezcladas. Vio que la paz verdadera no teme a la oscuridad, porque lleva su propia luz dentro. Pero, mientras regresaban a la plaza, Mateo no podía sacudirse la sensación de que aquello no había terminado. Que la figura en la colina no era un espía cualquiera. Era un mensajero. Pero Mateo no podía descansar. Cada noche, antes de dormir, caminaba por los límites del pueblo, escuchando el viento, observando las sombras. Porque sabía que la figura de la colina no había sido un sueño. Había sido una advertencia. Una tarde, mientras ayudaba a Lucas a sembrar trigo en el campo trasero, vio a Elías de pie junto al pozo, hablando con una mujer del pueblo. Su rostro, normalmente sereno, estaba tenso. Preocupado. ¿Qué pasa?, preguntó Mateo al acercarse. Elías suspiró, pasándose una mano por la frente. Alguien ha estado dejando notas en las puertas. Palabras duras. Diciendo que Rafe no merece estar aquí. Que es una serpiente disfrazada de arrepentido. Que si confiamos en él, traerá de vuelta a sus hombres, o peor. ¿Quién las escribe? Nadie lo sabe. Las dejan de noche. Sin firma. Pero ya han sembrado dudas. Esta mañana, la señora Márquez se negó a darle pan a Rafe. Mateo apretó los puños. Eso es absurdo. Él está trabajando. Se arrepintió. El arrepentimiento no borra el pasado, dijo Elías, con tristeza. Solo abre la puerta al futuro. Pero algunos prefieren vivir con las puertas cerradas. Esa noche, durante la cena comunitaria en la plaza, el aire era distinto. Más frío. Más tenso. La gente comía en silencio. Rafe se sentó apartado, como si ya supiera que su lugar entre ellos era frágil. Mateo no lo soportó. Basta. Gritó, poniéndose de pie. Vamos a juzgar a un hombre por lo que fue, o por lo que está intentando ser. Nadie respondió. Solo miradas bajas, platos vacíos, silencios cómplices. Entonces, desde el fondo, una voz temblorosa se alzó. Mi hijo murió en un pueblo que Rafe quemó. ¿Cómo quieres que lo mire y no vea sus cenizas? Era la anciana del pan. Sus ojos, antes cálidos, ahora estaban llenos de un dolor antiguo. Rafe se levantó lentamente. No se defendió. No se justificó. Solo miró a la anciana y dijo, con una voz quebrada pero clara, no espero tu perdón. Solo pido, que no dejes que mi pasado robe tu futuro. Porque si lo haces, entonces el fuego que encendí sigue ardiendo, en ti. La anciana palideció. Las lágrimas brotaron, pero no la secó. En ese momento, Elías se puso de pie y caminó hasta el centro de la plaza. Tomó una vela de la mesa y la alzó. Hoy no hablaremos de pasado, dijo. Hablaremos de presente. Porque el presente es lo único que podemos cambiar. Y si permitimos que el rencor divida este pueblo, entonces Rafe ya ganó. No él, sino el mal que una vez lo gobernó. Miró a todos, uno por uno. ¿Vamos a ser recordados como un pueblo que tuvo miedo de perdonar? ¿O como uno que tuvo el coraje de creer, incluso cuando era difícil? Hubo un largo silencio. Luego, uno de los niños se levantó, caminó hasta Rafe y le tendió un trozo de pan. Toma, dijo. Mamá dice que el hambre no entiende de pecados. Rafe tomó el pan con manos temblorosas. No pudo hablar. Solo asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Poco a poco, otros se acercaron. No todos. Pero bastantes. Y en ese gesto pequeño, nació algo más grande que el perdón, la esperanza de que un corazón roto puede, con tiempo y gracia, volver a latir en comunidad.
pero mientras la luna subía en el cielo, Mateo vio una sombra moverse entre los árboles. La misma figura. Observando. Esperando. Y esta vez, no retrocedió. Se quedó allí, viendo cómo la luz de las velas iluminaba el rostro de Rafe. Una mañana, al amanecer, Mateo encontró a Elías de rodillas frente a la iglesia. No oraba. Observaba. En el suelo, clavado en la madera de la puerta, había un cuchillo oxidado. Atado a su mango, un trozo de tela negra, y una nota escrita con tinta que olía a carbón y odio: el que perdona al lobo, entrega al rebaño. ¿Quién haría algo así?, preguntó Mateo, la voz temblando de rabia contenida. Alguien que prefiere la justicia del ojo por ojo, respondió Elías, sin levantarse. Alguien que cree que la paz es debilidad disfrazada. Tenemos que encontrarlo. Detenerlo antes de que divida el pueblo por completo. No, dijo Elías, alzando la vista, los ojos llenos de una tristeza profunda. Si lo perseguimos como enemigo, le damos exactamente lo que quiere: caos. Miedo. Venganza disfrazada de orden. Entonces, ¿qué hacemos? Elías se puso de pie lentamente, quitándose el polvo de las rodillas. Hacemos lo más difícil: confiamos. No en que todos sean buenos, sino en que Dios puede sanar incluso lo que parece irremediable. Pero esa misma tarde, mientras Rafe ayudaba a reconstruir el techo de la escuela, un grito rasgó el aire. Fuego. No venía del exterior. Venía de dentro. De la sacristía de la iglesia. Todos corrieron. El humo salía por las rendijas de las ventanas. Las llamas lamían las cortinas de terciopelo, devorando los bancos de madera como si tuvieran sed de destrucción. No es un accidente, gritó Lucas, señalando un rastro de queroseno que llevaba desde la puerta trasera hasta el altar. Mateo miró a su alrededor. La gente se agrupaba, algunos con cubos de agua, otros con miedo en los ojos. Y entre ellos, vio a la anciana del pan, mirando no al fuego, sino a Rafe. «Él estuvo aquí esta mañana», dijo alguien. «Solo él». «No», gritó Mateo. «Rafe no haría esto». «¿Y quién más tiene razón para odiar este lugar?», respondió otro, con la voz cargada de sospecha. Rafe se quedó inmóvil, como si el mundo se hubiera detenido a su alrededor. Miró el fuego, luego a los rostros que lo acusaban sin pruebas, y por primera vez desde que llegó, dudó de sí mismo. ¿Y si tienen razón?», murmuró, más para sí que para los demás. «¿Y si el mal en mí nunca se fue, solo se escondió?». «Mírame», ordenó Elías, tomando su rostro entre las manos con una fuerza que sorprendió a todos. «No eres lo que hiciste. Eres lo que eliges ser hoy. Y hoy, elegiste salvar, no destruir». Pero antes de que pudiera decir más, un hombre del pueblo, Joaquín, el herrero, se adelantó, con el rostro enrojecido por la ira. «Basta de palabras bonitas. Mientras ustedes perdonan, él quema lo que amamos. Yo digo que lo expulsemos ahora, o lo encerremos». «No», gritó Mateo, colocándose frente a Rafe. «Si lo haces, serás peor que él. Yo protejo a mi familia. Y yo protejo la verdad», respondió Mateo, la voz quebrada por la emoción. «Porque si dejamos que el miedo decida por nosotros, ya perdimos». En ese momento, desde la multitud, una voz suave pero firme se alzó: «Fui yo». Todos se volvieron. Era uno de los antiguos hombres de Rafe. El más callado. El que nunca había hablado desde que llegaron. «Fui yo quien prendió el fuego», dijo, con los ojos bajos. «No por Rafe. Por mí. Porque no creía que esto», señaló al pueblo, a las velas, a la gente unida, «fuera real. Pensé que era una trampa. Que los matarían mientras dormían. Quise probar si Rafe, si él de verdad había cambiado». El silencio fue absoluto. «¿Y bien?», preguntó Elías, sin ira, solo con dolor. «¿Lo ha hecho?». El hombre levantó la vista, las lágrimas corriendo libres por sus mejillas. «Sí», dijo. «Porque si hubiera sido el mismo de antes,
me habría matado por traicionarlo. Pero no lo hizo. Solo me miró, y dijo, hoy no. Rafe no dijo nada. Solo caminó hasta él, lo abrazó fuerte, y murmuró, gracias por darme la oportunidad de ser mejor. Pero mientras el fuego era apagado y la comunidad se unía para salvar lo que quedaba de la iglesia, Mateo miró hacia la colina. La figura ya no estaba sola. ¿Tampoco duermes?, preguntó una voz tras él. Era Rafe. Se había acercado sin hacer ruido, como un hombre que ha aprendido a moverse en las sombras, pero ya no para esconderse, sino para proteger. No, dijo Mateo, sin mirarlo. Porque siento que esto no ha terminado. Que lo que vimos esta noche no fue un aviso. Fue una promesa. Rafe se detuvo a su lado, las manos en los bolsillos, la mirada perdida en el horizonte. Antes, yo enviaba hombres así. Para que sembraran miedo antes de que yo llegara. Así, cuando aparecía, la gente ya estaba rota. Solo tenía que recoger los pedazos. ¿Y ahora? Ahora, dijo Rafe, con una tristeza que dolía, me pregunto si alguien me envió a mí, para probar si este pueblo era tan fuerte como decían. Mateo lo miró por primera vez. ¿Crees que hay alguien detrás de todo esto? Sí, respondió Rafe. Alguien que conoce el poder del miedo, y cómo usarlo mejor que las balas. En ese momento, Elías apareció desde el sendero, con una manta sobre los hombros y una lámpara de aceite en la mano. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos estaban alerta. Vengan, dijo. Hay algo que deben ver. Los condujo al pozo. No al brocal, sino a una pequeña cueva oculta tras unas rocas cubiertas de yedra. Allí, entre raíces y tierra seca, Elías encendió la lámpara y señaló una pared. Estaba cubierta de nombres. Cientos de ellos. Algunos desdibujados por el tiempo, otros recientes. Nombres de hombres, mujeres, niños. De forajidos arrepentidos, de viajeros perdidos, de almas que habían pasado por allí y habían encontrado un momento de paz. Este es mi verdadero legado, dijo Elías, la voz suave como el viento entre las hojas. No las batallas que evité, sino las vidas que Dios me permitió tocar. Señaló un nombre al final, Mateo. Lo escribí anoche, dijo. Porque aunque no lo creas, ya eres parte de esta historia. Luego señaló otro, más abajo, Rafael. Rafe se acercó, tocó las letras con los dedos como si temiera que desaparecieran. ¿Por qué me incluiste? Porque el perdón no espera a que seas perfecto, dijo Elías. Solo espera a que digas, sí. Mateo sintió un nudo en la garganta. Miró los nombres, uno por uno, y en cada uno vio una historia de caída, y de levantarse. Pero si viene la tormenta, ¿qué haremos?, preguntó, la voz quebrada. ¿Cómo protegemos esto, sin convertirnos en lo que odiamos? Elías apagó la lámpara. La oscuridad los envolvió, pero no fue fría. Fue íntima. Como el interior de un útero. Escuchen, dijo. Y en el silencio, oyeron algo, el murmullo del agua. Débil, sí, pero constante. Subiendo desde las profundidades del pozo. Hace 20 años, este pozo estaba seco, dijo Elías. Pero la lluvia llegó. Y el agua volvió. No porque yo la forzara, sino porque la tierra nunca olvidó su propósito. Se volvió hacia ellos, y aunque no había luz, sus ojos brillaban. Así es este pueblo. Puede parecer débil. Puede agrietarse. Pero mientras haya un corazón que elija el bien, la vida volverá a brotar. Rafe se arrodilló, no en sumisión, sino en entrega. No sé rezar, dijo. Pero si hay un Dios, que me dé fuerza para no fallarles otra vez. No necesitas fuerza, dijo Elías, poniendo una mano en su cabeza. Solo necesitas fe. Y ya has dado el primer paso. Pero mientras regresaban al pueblo, Mateo miró una vez más hacia la colina. Las antorchas ya no estaban. Pero el cielo ardía en rojo. No por el fuego. Por el alba que se acercaba. Y con ella, algo peor que la violencia, Mateo lo sintió antes de verlo.
Algo andaba mal. Corrió al centro del pueblo, el corazón golpeándole las costillas como un tambor de guerra. Allí, en la plaza, la gente ya se aglomeraba. No con miedo, sino con confusión. Y en medio de todos, Joaquín, el herrero, sostenía un rollo de papel en la mano, el rostro pálido como la ceniza. Lo encontré clavado en la puerta de mi taller. Gritó, la voz temblando. Es una lista. ¿Una lista de qué? Preguntó a alguien. De los que traicionan al pueblo. Respondió Joaquín, desenrollando el papel con manos furiosas. Mira. Aquí están, Elías, Mateo, Rafe, y todos los que los apoyan. Un murmullo recorrió a la multitud. Algunos retrocedieron. Otros miraron a sus vecinos con ojos nuevos, llenos de duda. Es mentira. Gritó Lucas, abriéndose paso. ¿Alguien quiere dividirnos? ¿Y por qué pondrían mi nombre si no es verdad? Replicó una mujer, abrazando a su hijo. Yo solo dije que Rafe no debía dormir cerca de la escuela. Exacto. Dijo Joaquín, señalándola. Eso es lo que quieren. Que hablemos, que dudemos, que nos señalemos unos a otros, hasta que ya no haya pueblo. En ese momento, Elías apareció, caminando despacio entre la multitud. No con prisa. No con ira. Con una calma que cortaba el caos como un cuchillo limpio. Dame eso, dijo, tendiendo la mano. Joaquín dudó, pero se lo entregó. Elías desplegó el papel. Lo leyó en silencio. Luego, sin decir una palabra, caminó hasta la hoguera que aún ardía junto a los restos de la iglesia. Y lo arrojó al fuego. ¿Qué haces? Gritó Joaquín. Esa es prueba. No, dijo Elías, mirando cómo las llamas devoraban las letras. Esa es una trampa. Porque el enemigo no necesita quemar nuestras casas, si puede hacer que nos quememos entre nosotros. Se volvió hacia todos, los ojos brillando con una intensidad que hizo que hasta el viento se callara. Escúchenme bien, no hay lista que pueda dividir lo que Dios ha unido. No hay mentira que pueda apagar la luz que hemos encendido juntos. Si alguien aquí duda de su vecino, que mire primero su propio corazón. Porque el miedo no nace afuera. Nace dentro. Rafe se adelantó entonces, con la cabeza alta, la voz firme. Yo fui el que sembró miedo, dijo. Y sé cómo se siente. Pero también sé esto, cuando el miedo gana, todos pierden. Incluso los que creen que están protegiéndose. Miró a Joaquín directamente. Si crees que soy una amenaza, mátame ahora. Pero no dejes que un papel escrito en la oscuridad decida por ti quién merece vivir en la luz. Joaquín bajó la vista. Sus hombros temblaron. No quiero matar a nadie, murmuró. Solo, no quiero perder lo que amo. Entonces, dijo Elías, protege lo que amas, con amor. No con sospecha. En ese instante, desde el camino, un jinete solitario entró al galope. Era el sheriff del norte, el mismo que había traído la advertencia días atrás. Pero esta vez, no venía solo. Detrás de él, una docena de hombres armados, pero no con rifles. Con herramientas. Con sacos de semillas. Con mantas. He venido, dijo el sheriff, desmontando, porque escuché que aquí hay un hombre que no lucha con armas, pero que vence al mal con la verdad. Y si ese hombre existe, entonces este es el último lugar que el mal podrá tocar. La gente guardó silencio. Luego, uno por uno, comenzaron a acercarse. No a los forasteros. A sus propios vecinos. Se abrazaron. Se tomaron de las manos. Alguien encendió una vela. Otro entonó un salmo. Y poco a poco, la plaza volvió a ser lo que era, no un refugio de miedo, sino un santuario de fe compartida. Pero mientras el sol subía en el cielo, Mateo miró hacia el este. Las colinas estaban vacías. Pero el viento traía un nuevo sonido. No de cascos. De voces. Muchas voces. Y entre ellas, una risa fría, familiar.
porque el verdadero enemigo nunca vino a quemar la iglesia. ¿Lo reconoces?, preguntó Rafe, apareciendo a su lado como una sombra fiel. Mateo tragó saliva. Sí lo reconocía. Era uno de los hombres que había estado con Rafe en sus días más oscuros. Un tipo llamado Cade. Frío. Calculador. Nunca hablaba mucho, pero siempre sabía dónde clavar el cuchillo. ¿Qué hace aquí?, murmuró Mateo. No vino a rendirse, dijo Rafe, la voz tensa. Vino a terminar lo que empezó. Cade entró al pueblo como si fuera dueño del lugar. Caminó hasta la plaza, donde la gente se había reunido de nuevo, ahora con los rostros marcados por la incertidumbre. Se detuvo frente a Elías, se quitó el sombrero, y sonrió. No con los labios. Con los ojos. Una sonrisa que no prometía paz, sino caos. He oído historias, dijo, con una voz suave como el veneno. Que aquí, los lobos se convierten en corderos. Que los asesinos rezan antes de dormir. Y que un viejo vaquero hace milagros sin tocar un arma. No hago milagros, dijo Elías. Solo siembro. Y a veces, Dios hace crecer. Cade rió, pero sin alegría. Mi jefe dice que eres peligroso. No porque mates, sino porque haces que otros dejen de matar. Y eso arruina el negocio. ¿Tu jefe?, preguntó Mateo, adelantándose. ¿Quién es? Cade lo miró, y en sus ojos hubo un destello de reconocimiento, y de burla. Alguien que conoce bien a Rafe. Alguien que lo crió en el fuego. Alguien que nunca creyó que un perro rabioso pudiera aprender a lamer manos. Rafe palideció. Dio un paso al frente, los puños cerrados. No, no puede ser. Oh, sí, dijo Cade, disfrutando cada palabra. El coronel está de vuelta. Y dice que si este pueblo prefiere la paz, entonces la paz será su tumba. Un murmullo de terror recorrió a la multitud. El nombre, coronel, era leyenda en la frontera, un antiguo oficial del ejército que, tras la guerra, había convertido su batallón en una banda de mercenarios sin ley. Rafe había sido su protegido, hasta que huyó. Él me envió a ti, dijo Cade, mirando a Rafe. Para ver si aún era suyo. Y cuando vi que trabajabas con las manos limpias, ¿qué?